Bienvenidos, queridos hermanos, a este segundo encuentro de formación de catequistas del libro de la conferencia del año bíblico, Lámpara para mis pasos. Este segundo encuentro tiene por tema ¿qué es la Biblia? Y hay unas preguntas que dicen: seguramente hemos escuchado muchas veces hablar sobre la Biblia, pero ¿puedes explicar qué es? ¿Por qué es tan importante para los que creemos en Jesús la Biblia? Y entonces son interrogantes con los que se puede comenzar el encuentro y así suscitar pues cierta inquietud. ¿Qué es la Biblia? Antes de responder esta pregunta hay una cuestión interesante que la habíamos visto en la clase pasada y que es la revelación. La Biblia nos transmite la revelación. Y habíamos dicho muy claramente que la revelación es ese abrir el corazón de Dios en el designio de su propio Hijo, que se da a conocer, que se nos comunica, que se nos dona, ¿no? Y entonces, en toda su manera de pensar, de sentir, de hablar, sobre todo porque Él es Jesucristo, la palabra del Padre. Entonces ahí está la revelación de nuestro Señor. Ahora decimos esto porque la Biblia, este librito de aquí, contiene esa revelación, ¿no? Lo que Dios ha ido haciendo a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, ¿sí? Ahora, dice el libro, la palabra de Dios llega hasta nosotros. Ahora, habíamos dicho que Dios abre su corazón, revelándonos su amor, el designio de su voluntad. El Señor ha querido que todo lo que ha revelado para nuestra salvación llegue a todos los hombres de todos los tiempos. Se quiere diciendo, terminando esas últimas líneas de San Mateo, diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, bauticen y prediquen, enseñen. ¿Ya? Entonces, si quiere que llegue hasta el fin del mundo y eso sea intacto, y eso tiene que... Entonces, los mandó a los apóstoles ¿a qué? A predicar. Eso es lo primero que tenemos que saber una vez que nuestro Señor deja esta tierra y se queda de un modo distinto. Los mandó a predicar y a enseñar, ¿sí? Hasta aquí no hay dos palabras escritas, hasta aquí no hay Biblia, así como nosotros la conocemos hoy día. No hay nada escrito. Nuestro Señor no deja nada escrito. Los apóstoles no han escrito todavía viendo lo que Jesús ha hecho. No. Entonces, el mandato de Jesús fue: prediquen y enseñen, ir y hacer discípulos. Ese es el mandato, ¿sí? Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. En un paso sucesivo, esta predicación se pone por escrito. Cuando estas enseñanzas, esta vida de nuestro Señor, tiene que perpetuarse, tiene que llevarse a lo largo de los siglos. Los apóstoles saben que no son eternos. El apóstol sabe que va a enseñar, hay un ambiente muy hostil en el que puede perder la vida, y luego ¿qué? Si nuestro Señor quería que esto llegue hasta el final, debía quedarse algo palpable, aunque es verdad que la predicación tenía que transmitirse oralmente, ¿no? Eso es lo que los apóstoles hicieron: hablaron, predicaron y comenzaron a instituir a otros, a sus discípulos, a sus sucesores. Por ejemplo, San Pablo comenzó a ordenar, por decir así, a sus sucesores y a dejar en cada iglesia, en cada pueblo que estaba, alguien que vaya y siga predicando. Pero esto, obviamente, que es muy frágil, ¿no? Es muy débil, se puede cambiar, tergiversar, se puede entender de otro modo, se pueden enseñar otras cosas. Eso en la experiencia nos dice que es así. Ahora, solo en un paso sucesivo, o sea, luego de un tiempo,
Los apóstoles, por decir así, por la inspiración del Espíritu Santo, ven la necesidad de escribir. ¿Sí? Ahora, ¿qué predicaban? Eso es el núcleo. ¿Qué predicaban? A Jesucristo. Habíamos dicho, comenzando en el encuentro anterior, que el que iba a ser denudo de todo el antiguo, de todo el nuevo, de todo este estudio bíblico, de cada libro, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué predicarían? El primer anuncio. Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros, murió, resucitó para el perdón de nuestros pecados y hacernos hijos de Dios. En fin de cuentas, predicarían la vida de Cristo. O sea, así de definitiva era esa revelación de Dios en su máxima expresión de su palabra, que es Jesús. ¿Sí? Entonces, muchas veces no vamos a encontrar los discursos del Señor. ¿Sí? Vamos a encontrar lo que hizo. ¿Sí? Después de haber predicado, le dijo a Pedro que después de haber hecho el sermón, comenzó a hacer tal cosa. La cosa más interesante de la predicación de los apóstoles es la vida de Cristo, todo, palabras y obras. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, la revelación precisamente es la persona de Jesucristo. Él es el interesante aquí. Lo que hace es lo que hace Dios. Lo que piensa, cómo mira, qué le parece, de qué manera toca, se compadece, de qué manera procede para hacer las cosas, cómo siente, cómo vive, es la manera de vivir, de sentir de ese Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y es interesantísimo que esa manera se ha hecho carne, ¿no? Se ha hecho carne y hueso, se ha hecho visible. Y eso es lo que San Juan en sus cartas nos trata de decir así con tanto énfasis. La palabra, el Dios se hizo hombre y vino a habitar en nosotros, y hemos visto y hemos palpado, contemplado a la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que van a predicar, es lo que nuestro Señor les mandó. Ahora sí, habíamos dicho que solo en un paso sucesivo se haría la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Viene del griego pequeño libro o rollo. Con el tiempo se comenzó a usar para hablar de un solo libro que contiene dentro de sí todos los libros. No podemos abarcar muchos detalles de esta formación de la Biblia, que les serviría sobre todo a ustedes para que estén preparados para muchas preguntas que a veces los jóvenes tienen, ¿verdad? Y los niños ya comienzan a inquietarse. Pero esta Biblia, ¿no? Esto está en la parte final también, hay unas letras pequeñitas sobre este detalle de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Pequeño libro o rollo. Uno dice rollo. Hoy en día no tenemos rollo, no tenemos pergaminos, no tenemos esas formas de escribir como se hacían antiguamente, sino que tenemos un libro, ¿no? Así. Y esto se fue haciendo, evolucionando a lo largo de los años. Ahora, es Cristo la motivación más grande que daría sentido a toda la historia de la salvación. Clave de lectura para el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero con esto? Los apóstoles deciden escribir por inspiración del Espíritu Santo, y a lo largo de los siglos fueron juntando estos dos: la vida de Cristo, la vida de la Iglesia y el Antiguo Testamento. Porque todo es una sola historia, es un solo recorrido que va a tomar sentido en la vida de Jesucristo. Él le va a dar sentido al Génesis, Él le va a dar sentido al Éxodo, Él es el sentido del Apocalipsis, de las cartas, Él es el sentido de toda la historia de salvación. ¿Sí? Ahora, esta Biblia, que fueron pequeños rollos que se fueron poniendo juntos y a los que luego se les llama Biblia.
Este es un detalle sencillamente de curiosidad para ustedes, para que comprendan cómo se fue formando la Biblia. San Pablo dice, carta a los romanos. Entonces, él hace una carta, se le envía a los romanos, y los romanos la leen y la van ahí pasándose de iglesia en iglesia. Carta a los efesios. Pues los efesios tienen su carta en Efesios, en Éfeso, van escudriñando, ¿no?, lo que San Pablo les dice. Lo mismo Pedro, ¿no?, la carta de Pedro, sobre todo en Roma, se va leyendo, se va compartiendo. A los tesalónicas, entonces los tesalonicenses, van compartiendo la carta, cada uno tiene su carta en su territorio, en su iglesia. No se formó directamente en un libro y luego se lo pasó a todas las iglesias en todas partes del mundo, ¿no? Si leemos carta a los hebreos, pues a los hebreos, ¿no? Si fue el Evangelio de Lucas, pues un poco más a los griegos, a los paganos. Y entonces era un sinnúmero de cartas, de evangelios, ¿verdad?, a los que llamamos libros, los libros de los evangelios, los hechos de los apóstoles, todo disperso, ¿sí? En un momento de la historia comienzan a recogerlos. Los tesalonicenses tienen una carta, ya, nos pasan, ¿no?, una copia. Y entonces, y los de Gálatas tienen, ya, entonces compartamos las copias y comenzaron a leerlas, sobre todo en la celebración de la Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía era el punto de encuentro de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces se fue recopilando, el Evangelio de Pedro, pero esto lo hacía la iglesia. ¿Y cómo se sabía un poquito distinguir entre qué era lo verdadero y qué no? Porque se leía en la liturgia, se compartía en la Eucaristía la palabra. Entonces aquí he puesto un párrafo que dice: fue en el Concilio de Roma, año 382, cuando la Iglesia Católica, junto con el Papa San Dámaso I, instituyeron el canon bíblico, o sea, la norma de cuántos libros, la lista de los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Luego, en posteriores concilios, finalmente en el Cuarto Concilio de Cartago, hacia el 419, en el que participó San Agustín, aprobaron definitivamente dicho canon. Ya mucho antes ya tenían una recopilación de lo que ahora llamamos Biblia, pero si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del 382, 393, 419, ya mucho antes se tenía, como decía, estos son los evangelios, por acá estas son las cartas, iban ahí seleccionando qué era lo bueno, qué era lo malo, porque vienen escritos de todos. ¿Y quién hizo eso? La iglesia. ¿Qué iglesia? Obviamente, la Iglesia Católica. Y eso es parte de la tradición. Nosotros no tenemos una religión de libros. O sea, no es que Jesús dijo, estos son y estos me leen, ¿no? O los apóstoles dijeron, estos son los libros, esta es la Biblia y esta es la Biblia que tienen que leer. No, fue la iglesia decidiendo a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, casi 300 siglos, para ver, esta es la Biblia, y la ponen toda entera en un solo tomo, al que le llamamos la Biblia, pero es un conjunto de libros que con el tiempo se fueron recopilando. Esto es solo para ustedes, y si en algún momento tienen alguna inquietud los chicos, pues se los pueden compartir. ¿Cuál es el criterio de discernimiento para saber si un libro de los que están en la Biblia es efectivamente palabra de Dios? Entonces la iglesia dijo, tiene que haber una inspiración divina, ¿sí? Los libros son inspirados por Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta qué significa esta inspiración divina? Dice el párrafo: escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, tienen a Dios como autor y como tales
les ha sido entregado a la misma iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que orando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque no es que Dios bajó con un libro, Dios no bajó habiendo escrito las cosas, sino que Dios, siendo el autor, inspirando, ¿no?, desde dentro a Lucas, a Mateo, a Marcos, a San Pablo, a Juan, a Santiago, por ejemplo, Dios elige a estos hombres, les inspira desde dentro lo que tienen que decir, pero hay que tener en cuenta que ellos tienen sus propias facultades, sus propias capacidades y medios. Sin embargo, Dios obra a través de ellos y por ellos y en ellos. Y entonces el autor viene a ser Dios como verdadero autor y el hombre también como verdadero autor. Entonces, cuando hablamos de la escritura, el autor es Dios y el hombre que ha sido elegido para escribir cada libro de la Biblia, también Isaías, Ezequiel y también los libros históricos y así. Pues, como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado. Agiógrafos es sencillamente el autor que escribe, eso significa agiógrafo, una palabra que viene del griego, pero significa autor inspirado, ¿sí? Autor inspirado por Dios. Todo lo que escriben debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente y con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Entonces uno no puede venir, leer y decir, no, eso a mí no me parece, ¿no? Esto yo creo que no está en sintonía nuestra. Este librito yo creo que lo podemos sacar porque es muy duro, o esta parte de la carta de San Pablo o la carta de Santiago, pues la podemos, porque es de segunda categoría, no es tan importante. Y así podemos tener muchos criterios, que es lo que ha pasado a lo largo de los siglos, pero nosotros no podemos ni quitar, ni aumentar, ni cambiarle el sentido a nada de lo que ya está dado por la Iglesia y que nos ha dicho, estos libros han sido hechos por inspiración divina y tienen a Dios por autor y al hombre también, ¿sí? Y enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras. Hay un detalle muy importante, porque uno puede pensar, cuando Dios elige a alguien y le inspira para escribir, hay estas imágenes que acabamos de ver en las que está así, como que un ángel está dictando. Entonces, el autor sagrado, ese hombre, está escribiendo lo que escucha como si fuera un dictado y estuviera en trance, así entraría en una situación en que no fuera libre, ¿no? Y eso no es así. Dios no quita la libertad del hombre, no quita sus propias facultades, su educación pasada, presente, su contexto cultural. Por eso, cuando uno estudia la Sagrada Escritura, se da cuenta que cada libro es distinto, incluso los 4 evangelios, de los cuales 3 son muy parecidos. Pero sin embargo, el uno está escrito a los paganos, a los griegos, el otro está escrito a los hebreos propiamente, y Marcos más para los romanos, ¿no? Entonces, a pesar de que son muy parecidos, cada uno tiene su contexto cultural, su formación propia, sus facultades, su forma de narrar. Dios lo inspira por dentro y Él pone por escrito, ¿sí?
Aparte de eso, dentro del texto que ya está, que van escribiendo, dice, el intérprete, o sea, cuando uno lee la Biblia, cuando yo leo la Sagrada Escritura, dice, investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura. Esto le llamamos los géneros literarios. No es lo mismo leer el Evangelio después de 2000 años que leerlo un judío apenas escrito en el siglo I. ¿Por qué? Porque hay géneros literarios. Para nosotros, por ejemplo, un género literario son las parábolas. Otro género literario es un lenguaje apocalíptico, es el lenguaje propio del Apocalipsis, un poco de simbólico, muchos signos, muchos números, catástrofes. Bueno, hay géneros literarios, hay partes que hay que entenderlas literalmente, hay partes que hay que entenderlas como anécdotas que el Señor las inventa y las dice, ¿no? El buen samaritano. Cuando da alguna reflexión, alguna parábola, un hombre tenía 2 hijos, ¿no? Entonces, hay modos de decir y modos de interpretar. Ahora, pues, para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente, dice, tanto las formas nativas de pensar. Cuando uno escribe una palabra que es propia de un tiempo, de una época, de un pueblo, obviamente que hay que preguntar a ese pueblo, a esa época, a esa cultura, a las personas que vivieron en ese tiempo, su manera de hablar o de narrar, vigentes en el tiempo en que el autor humano estaba escribiendo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo con los hombres. Uno lee el Evangelio y comienza a decir, Jesús tocó al enfermo, a uno no le dice nada, pero cuando uno ve la cultura judía de ese tiempo, tocar al enfermo era una cosa que era prohibida por la ley. El hecho de que Dios toque al enfermo es una cercanía, una intimidad, una comunión que sobrepasa totalmente la época en la que Jesús estaba viviendo. Pero claro, ahora no tiene esa fuerza, ese impacto. Sin embargo, hay que leerlo en la época que se escribió, en la forma en cómo el autor sagrado quiso narrarlo. Y entonces todo esto, la Iglesia nos da las herramientas para leerlo. Por eso la Sagrada Escritura la tenemos que leer siempre pensando, ¿y qué pasó con esto? O sea, ¿cómo se entiende realmente este episodio? ¿Cómo puedo, para no malinterpretarlo, para no llevarlo a la duda, para no inventarme nada? Entonces tengo que saber lo que la Iglesia ya me dice, ya me ha dicho, lo que la Iglesia me va a transmitir, que incluso ya me ha transmitido, ¿sí? Entonces todo esto la Iglesia tiene una experiencia de 2000 años. Entonces han aparecido tanta gente, padres de la Iglesia, escritores eclesiásticos, los monjes, santos, papas, que a lo largo del tiempo nos han ido dando el significado verdadero de lo que los primeros cristianos ya tenían. Entonces, en la Iglesia Católica no tenemos que inventarnos nada. Sencillamente sigue siendo un don lo que recibimos de la Sagrada Escritura, de su interpretación. En los próximos encuentros pues vamos a seguir escudriñando un poquito mejor, desvelando un poquito mejor este sentido de cómo leer la Biblia. Espero que les haya ayudado. Preparen el tema para que pueda ser un encuentro muy ameno con los chicos. Dios les bendiga.